Muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos. Que la paz del Señor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy nos encontramos nuevamente para dar una mirada a los proverbios. Como sabemos, es un tiempo precioso, es un maravilloso momento en el que compartimos a mitad de semana la hermosa palabra del Señor. Continuamos en el capítulo 26 y estaremos meditando desde el verso 1 hasta el verso 12. Así que le pedimos al Señor sabiduría, le pedimos al Señor su bendición para nuevamente acercarnos y nutrirnos con la sabiduría de lo alto. El libro de Proverbios nos habla de la sabiduría de Dios, esa sabiduría práctica, esa sabiduría vivencial, esa sabiduría que necesitamos cada día en nuestras vidas. Así que le pedimos al Señor su bendición, su guía, su dirección. Señor, gracias por este tiempo precioso en el cual nos acercamos nuevamente, Señor, necesitados de ti, necesitados de tu sabiduría. Gracias, Señor, porque nos llamas discípulos, aprendices, con un deseo, con un anhelo y con el reconocimiento de nuestra necesidad de seguir aprendiendo cada día más. Dirígenos, Señor, pon tú en nosotros palabra y ayúdanos, Señor, en nuestro andar, en nuestro caminar, para poder poner en práctica la poderosa palabra tuya, oh Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hoy, mis amados, sí, comenzamos ya el capítulo 26. Le damos gracias al Señor por darnos la guía, la dirección, la fortaleza para cada miércoles compartir la palabra del Señor. En estos versículos vamos a ver una verdad que resalta constantemente y usted preste mucha atención porque se repite por 11 veces la palabra necio. Y vamos a hablar acerca de este tema tan importante, reconociendo que el Señor nos sacó de las tinieblas y que de la misma manera entonces al vivir en tinieblas estábamos viviendo en una completa y absoluta necedad. Porque la necedad es precisamente eso: despreciar, menospreciar, rechazar la sabiduría del Señor. Y estamos creciendo a esa actitud pasada, pero con constancia, con la ayuda del Señor, comenzamos a reflejar todo lo contrario a la necedad, que es la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Así que acompáñenme en la lectura, versos 1 al 12. La palabra de Dios dice así: Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. Como quien liga la piedra en la honda, así hace el que da honra al necio. Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Como arquero que a todo hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Qué interesante esta palabra.
Nosotros avanzamos expositivamente, capítulo a capítulo, verso a verso, así que hoy nos encontramos con este tema, pero pensando en estos días donde todas las personas aquí en los Estados Unidos se preparan para viajar, compartir, uno ve las actitudes, uno ve el reflejo en muchas personas que demuestran falta de cordura, falta de entendimiento, falta de prudencia en las decisiones, en las actitudes que toman, en las situaciones difíciles que enfrentan, y precisamente eso es una carencia de sabiduría que al mismo tiempo refleja una actitud incipiente de necedad. Pero vea, ¿cómo define o cómo se describe la palabra necio en la Biblia? Debemos que no ordena su vida en el temor de Dios. Entonces vemos una persona sabia es una persona que ordena su vida en el temor de Dios. Es una persona sabia, es una persona que primero reconoce su necesidad y segundo sabe a quién acudir y es persistente, es insistente, es constante, aun a pesar de sus tropiezos, en acudir a la sabiduría de Dios. Entonces, esa es una persona que no solamente por lógica, no solamente por coherencia, da pasos que reflejan sensatez, sino que depende constantemente de la sabiduría de lo alto, que la vemos revelada en la palabra de Dios. No obstante, una persona necia es esa persona que rechaza, que menosprecia, que desprecia la sabiduría de lo alto. Y vemos entonces que el remedio para la necedad es esa disciplina y es ese arrepentimiento. Porque si una persona cuando es disciplinada no refleja disciplina y arrepentimiento, entonces esa persona en su necedad se convertirá en una persona más dura y habrá más rebeldía en su vida. Pero aquella persona que reconoce su necesidad, es reconocer también su necedad, entonces es una persona que acude a la sabiduría de Dios y va a acudir entonces en sumisión y va a ser sensible a la palabra de Dios. Por lo tanto, es muy importante, este tema se repite constantemente en la palabra de Dios, así que debemos nosotros de responder de una manera sabia. Vea cómo nos dice el versículo 1, dice: como no conviene la nieve en el verano ni la lluvia en la siega. Algo que realmente no conviene es que cuando llueva incesantemente, estrepitosamente, torrencialmente, en una época donde lo que se necesita es el sol para la siembra, para germinar y dar la cosecha. Vemos que el agua es una bendición, pero cuando viene en forma de una tormenta tropical, ¿sí? Mucha agua desmedidamente en un corto tiempo trae inundaciones, trae derrumbes, trae una serie de acontecimientos que son tristes y dolorosos, ¿no? Así que también vemos que la nieve no conviene en el verano, precisamente también por los tiempos, las estaciones, los tiempos de siembra, los tiempos de cosecha. Así que de la misma manera no conviene al necio la honra. Aquí nos está hablando de que primero no merece la honra y no sabe cómo usar la honra. Aquí en este versículo también se puede traducir como autoridad. Delegarle a alguien autoridad, darle esa honra de dirigir,
de manejar, no conviene porque no la merece, porque no ha demostrado sabiduría, no ha apreciado la sabiduría y de la misma manera no sabrá cómo usarla. Habrán daños, habrán consecuencias, habrán manifestaciones carentes de sensatez para el beneficio de esa persona y de las personas a las cuales se están poniendo bajo su autoridad. Por lo tanto, el versículo 4 nos enseña algo, versículo 4 y 5. Hay tiempo para responder y hay una manera de responder. Hay tiempo para callar. Hay tiempo para no responder. El Señor Jesucristo muchas veces no respondió a preguntas, a cuestionamientos, a palabras. Él supo callar en los momentos debidos. De la misma manera supo cuándo responder y responder con autoridad. Así que debemos de no responder al necio con la misma necedad. No debemos de responder en necedad, sino que debemos de responder a la necedad y debemos de responderlo con sabiduría. Por eso es muy importante llenarnos de la palabra de Dios que nos da sabiduría, que nos da consejo, que nos da el entendimiento adecuado, el discernimiento prudente para saber cuándo responder, a quién responder, en qué situaciones responder o no responder. Y debemos de responder no con la misma necedad, sino con la sabiduría de Dios. Mira, dice el versículo 4, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad. Por lo tanto, mis amados, en estos días, en estos tiempos, se acercan días de alboroto, días de corre-corre, días de desesperos, días de ansiedad, nos traen esas festividades, los viajes, la carretera, el aeropuerto. Entonces debemos de llenarnos de la sabiduría de Dios para responder con sensatez, responder con prudencia. Y mis amados, vemos que nos habla constantemente este versículo de aquella persona que se cree sabio en su propia opinión, aquella persona que se cree que sabe todo, aquella persona que cree que no necesita el consejo de nadie, ¿no? Por ejemplo, el verso 11 dice, ¿has visto, el verso 12, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Sí, eso es el reflejo de la insensatez. Creer que tenemos todas las respuestas, que no hay forma ni manera de que algo o alguien cambie nuestro parecer o nuestra opinión. Ya lo expresaba en el mismo libro de Proverbios, capítulo 3, en el verso 7, recordemos, ya pasamos por aquí hace unos cuantos meses, y nos decía, dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces siempre tenemos que reconocer que necesitamos la sabiduría del Señor, necesitamos caminar en el temor del Señor, necesitamos reconocer los peligros, las acechanzas, esas situaciones que no convienen y por lo tanto debemos de apartarnos del mal. Cuando hacemos eso, entonces reflejamos prudencia, reflejamos sabiduría. De la misma manera, recordamos también Romanos 1, verso 20 al 22. Allí dice la palabra de Dios, profesando ser sabios, se hizo. Vayamos al pasaje, a Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versos 20 y 21 al 22.
Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces dice, porque habiendo conocido a Dios, habiendo conocido la sabiduría del Señor, habiendo conocido el consejo de Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y vea cómo dice el verso 22, profesando, manifestando, dando testimonios ellos mismos de ser sabios, entonces se hicieron necios, ¿no? Entonces es un buen momento para recordar el peligro, ¿no?, de volver atrás a la insensatez, el peligro de mantenerse constantemente en la insensatez. Recordemos también, el Señor va a disciplinar, y la disciplina entonces va a traer al Hijo de Dios, va a traer sumisión y sensibilidad, y aquel que rechaza, que menosprecia esa disciplina, entonces va a crear y va a haber más dureza y más rebeldía en su corazón. De la misma manera, vea, Romanos capítulo 12, verso 16, lo reitera, lo ratifica: no seas sabio en vuestra propia opinión. Primero estaba hablando de aquellos que no reconocieron y rechazaron la gloria de Dios. Ahora inclusive advierte a aquellos que están en el camino de Dios para que sean prudentes y no caigan en el camino de la insensatez. Primera de Corintios capítulo 3, verso 18 dice así, preste mucha atención, este versículo es muy importante: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Es decir, reconozca su condición, reconozca su necesidad, humíllese ante el Señor, busque la sabiduría de lo alto. Esto es algo bien importante. Ahora, vemos unos ejemplos aquí en el libro de Proverbios, volviendo al capítulo 26, que es algo insensato dar autoridad, delegar una función a alguien que no ha demostrado sabiduría, alguien que ha reflejado al contrario es necedad. Dice como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. En segundo lugar, las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. Como quien liga la piedra a la honda, así hace el que da autoridad al necio. Espinas hincadas en manos del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Y como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo, al que da alguna función, al que delega alguna autoridad a insensatos y vagabundos, ¿no? Entonces, nuevamente, hay una advertencia que también está en Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 22. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad, ¿no? Así que debemos de reconocer situaciones de las cuales ya el Señor nos ha sacado, el Señor nos ha librado, y volver a esos contextos, volver a esas realidades, volver atrás, entonces da una imagen aquí que da mucho pudor, asco quizás, el perro que está lamiendo allí su propio vómito, pero una persona que refleja en su vida falta de sabiduría, esa imagen quizás no nos da tanto pudor, no nos da tanto asco, ¿no? Quizás, pero eso refleja inclusive mucha más impresión
cuando alguien no refleja sabiduría, sino que sigue tomando decisiones en base a su vida pasada, en base a principios y valores que no le agradan al Señor. Nosotros recordamos, por ejemplo, al rey Saúl, cuando tomó actitudes y funciones que reflejaban insensatez. Él quiso ser profeta sin ser profeta, él quiso ser sacerdote sin ser sacerdote, él fue advertido de una u otra manera y él rechazó el consejo, rechazó la sabiduría del Señor, y es básicamente esa misma imagen. Por lo tanto, mis amados, en esta escuela de la sabiduría de Dios, la primera lección que tenemos que aprender nosotros es conocer nuestra propia insensatez y acudir al Señor. El Señor nos ha expresado ya por 26 capítulos, solamente en el libro de Proverbios, tanta sabiduría, tanta enseñanza, tanta dirección. Entonces, permanezcamos en ella, pidámosle al Señor fortaleza, pidámosle al Señor que nos ayude a ser constantes, a reflejar con nuestra vida esa sabiduría de el Señor, a caminar en el temor del Señor, a ser prudentes en todos nuestros caminos, a añadir a nuestra virtud fe, al conocimiento, dominio propio, a añadir a todas esas virtudes que el Señor nos ha dado, a crecer en ellas, a avanzar en ellas y no a retroceder en las actitudes de nuestra vida pasada que reflejaban completa y absoluta insensatez, necedad. Mis amados, el Señor está dispuesto, el Señor nos ha dado recursos preciosos y maravillosos para que caminemos y permanezcamos por la senda de la sabiduría. Él es la sabiduría que descendió del cielo. Caminemos con prudencia y caminemos dependiendo del Señor en cada momento y en cada circunstancia para su honra y para su gloria. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu consejo, gracias Señor porque tú nos disciplinas, porque nos amas y deseas lo mejor para nosotros. Gracias Señor por tu palabra de instrucción, gracias por ese consejo de lo alto, gracias Señor por obrar en nosotros Señor y trabajar en nuestro ser interior para que dependamos y para que vivamos a la luz de tu sabiduría. Bendice a tu pueblo, Así que mis amados, como cada miércoles, una mirada a los proverbios. Y cada domingo celebramos juntos con gozo, celebramos juntos ese celebramos la presencia, la ayuda, el socorro, la victoria de nuestro Señor. Domingos 11 de la mañana, Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración, Brandon, Florida. Que el Señor les bendiga y que tengan un bendecido día de acción de gracias en el nombre de Jesús.